Eterno Padre que estás en los cielos, esta linda hora, Señor, venimos delante de ti agradecidos por la vida, por la salud, por tus misericordias. También, Señor, por un sábado que nos permites llegar. Rogamos tu bendición para cada uno de tus hijos que están aquí. Que al abrir tu palabra, nuestro corazón, nuestras mentes se abran. Y también, Señor, ilumines nuestros caminos, nuestro andar, nuestros pasos, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor pueda abundar en cada uno de sus corazones. Esta tarde, vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de Mateo. Y vamos a estar hablando acerca del capítulo 13. Prácticamente una parábola que el Señor Jesús presenta del versículo 2 en adelante. Del versículo 2 en adelante, de Mateo capítulo 13. Pero Mateo capítulo 13 lo vamos a estar estudiando en marco de este tema acerca de la educación. Saben, hermanos, que el relato de Mateo capítulo 13 realmente comienza después de que Jesús da las instrucciones a los discípulos en el capítulo 10. En el capítulo 10 de Mateo nosotros vamos a encontrar que Jesús establece a 12 discípulos y los manda a predicar. Incluso el capítulo 9 termina diciendo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, ¿verdad? Pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Prácticamente Jesús termina el capítulo 9 estableciendo la idea del campo, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros pocos. Hay que pedir al Señor de la mies, al Señor del campo, que mande más obreros al campo a trabajar. Entonces la figura del campo, la figura de la predicación y la preparación para el reino de Jesucristo, el reino eterno de Jesús, está en el marco o bajo la ilustración de que Jesús es el labrador, ¿verdad? Y Él viene a buscar a sus hijos, a su cosecha, ¿verdad? Y en el capítulo 10 vamos a encontrar que efectivamente Jesús establece a los 12 y le da instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, mira, id a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no llevéis alforja, no llevéis doble vestido, mira, donde entres, si te reciben la paz, por el que te recibe le va a ser dado. Y si el que te da un vaso de agua, por un vaso de agua va a recibir la bendición por cuanto te ha recibido a ti, pues yo te he enviado, dice el Señor Jesús. Finalmente el capítulo 10 termina diciendo así, capítulo 11, el versículo 10, ¿verdad? Termina en el verso 42 y dice así el versículo 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí ¿a qué? A enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Quiere decir que después de que Jesús dio instrucciones a sus discípulos, después de que les dijo, id y predicad, Él no se quedó sentado, ¿verdad que no? Él fue también ¿a qué? A predicar. Y prácticamente de allí comienza toda la narración que vamos a estar estudiando hasta el capítulo 3. Incluso parte de esta enseñanza se desarrolla, comienza allí después de las instrucciones de los discípulos, pero también, ¿verdad?, abarca hasta el capítulo 13. Y en el capítulo 13 es interesante que el Señor Jesús dice, aquel día salió Jesús, capítulo 13, versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba ¿dónde? En la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Y mira lo interesante de las parábolas. Esta es la parábola que Jesús dice. Dice,
enseñaba por parábolas, diciendo, he aquí, ¿qué pasó? El sembrador salió a sembrar. Recuerda que Jesús en el capítulo 9 dice, mira, la mies es mucha, los obreros pocos. Bueno, bajo esa ilustración de la mies, del campo, del dueño del campo, Jesús ahora dice, en el capítulo 13, mira, el sembrador salió a sembrar. Y dice aquí, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra. ¿Y qué pasó? Dice el texto bíblico que esta semilla que cayó en buena tierra no fue estéril, no fue infructuosa, fue fructuosa, fue fructífera, dio frutos, dice, cual a 100, cual a 70 y cual a 30, ¿por qué? Por uno. Interesantemente, el Señor Jesús establece aquí bajo esta imagen prácticamente los 4 tipos de seres humanos o de personas que en un momento se encontraron con el Señor Jesús, con la palabra de Dios, y cómo Jesús establece la actitud de algunos seres humanos ante la palabra de Dios. Y aquí nosotros podemos pensar un momento en nuestra vida y decir, ¿qué tipo de terreno soy yo? Porque a la verdad la semilla es tan potente para dar frutos. Ahora, el problema no es la semilla, el problema es el terreno. El terreno, porque el fin, el propósito de la semilla es dar el fruto, crecer, dar árboles y dar frutos. Ese es el poder maravilloso de la palabra. Pero el poder maravilloso de la palabra de Dios no dará frutos en un corazón, como lo presenta, en este caso, las 3 opciones que presenta el capítulo 3. Quiere decir, en un terreno donde hay piedras, ¿verdad? En un terreno donde sea como el camino, ¿verdad? En un terreno donde haya espinos, ¿verdad? Más bien, el terreno tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser fértil. Ahora, recuerden que nosotros estamos hablando en esta ocasión acerca de la educación. Ahora, lo interesante es que Jesús comienza en el capítulo 11 diciendo, el capítulo 11, recuerden, dice que después de dar las instrucciones a los discípulos, el versículo 1 dice que se fue de ahí ¿a qué? A enseñar. Y aquí interesantemente la palabra enseñar en el idioma original, hermano, es didasco. Didasco es la palabra en griego, pero didasco va más allá de una simple enseñanza, va más allá de una simple expresión. Didasco tiene que ver con la capacidad de transmitir no solo conocimiento, no solo información, sino de educar. Lo que didasco quiere decir, que se traduce como enseñar, realmente lo que Jesús fue a hacer después de que dio instrucciones fue a educar a la gente, fue a educar a las personas, fue a capacitar a las personas para el reino de los cielos. ¿Y cómo la iba a capacitar? Bueno, usa ilustraciones del diario vivir para ayudarles a entender el tipo de educación que Dios quiere transmitirle, ¿verdad? Ahora, normalmente la palabra educación significa la siguiente manera. Algunos definen esta palabra educación
como transmisión de conocimientos a una persona para que sea admitida en una determinada formación. Así definen algunos la palabra educación. Transmisión de conocimiento a una persona para que ésta adquiera, una determinada formación. O sea, educar es conocimiento para que tengas cierta formación en la vida. Ahora, hay otros que definen la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, ¿verdad? Habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de las narraciones de cuentos, de las discusiones, de las enseñanzas, el ejemplo, la formación y la investigación. Así define el mundo, ¿verdad? Las personas cotidianas, los grandes pensadores, la educación. Ahora, ¿será que Jesús cuando fue a educar, o sea, didasco, enseñaba, simplemente transmitía un mero conocimiento? ¿O era el propósito de conducirlos al reino de los cielos? No se limitaba solamente a información, a conocimiento. Si el propósito de Dios era que las palabras de Jesús transformaran su vida, transformaran su caminar, su forma de pensar, su forma de ver el mundo. Y es aquí, hermanos, que está el concepto. En la forma de ver el mundo es en la forma del terreno en el cual la semilla va a caer. La semilla de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, ¿verdad?, que te va a conducir, te va a ayudar para ir al reino eterno de Jesucristo. Ahora, Elena de White tiene una definición con respecto a la educación en el libro de la educación, ¿verdad? Yo quiero leer con ustedes algunos párrafos del libro de la educación, el capítulo 1, donde ella dice, y vamos a darnos cuenta qué diferencia tan abismal hay entre el concepto del mundo de la educación y el concepto que Dios tiene de la educación para sus hijos. Ahora, quizás este asunto de la educación pueda ser como un asunto que pueda chocar a nuestro concepto de educación porque hemos adquirido un conocimiento de educación que el mundo promueve. Creemos que es el mejor, los grandes pensadores, pero saben, hermanos, no siempre los grandes pensadores están en lo correcto. No los más grandes hombres que el mundo reconoce están en lo cierto. Muchos de ellos están equivocados, lamentablemente. Muchos de ellos están obrando no para bien, sino para destrucción. Y son expertos, grandes eruditos, pero no para construir la fe del cristiano, sino para destruirla. Ahora, mire cómo dice la sierva de Dios en el libro de la educación con respecto a la educación. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado limitado. Ya allí ella empieza el libro con una declaración tremenda, porque no es un elogio decir que nuestro concepto de educación está limitado. Pues ¿a quién le va a gustar decir, oye, ¿sabes qué? Tu concepto de vida es muy limitado. Pues no es ningún elogio, ¿verdad? Más bien es una exhortación a nosotros para reflexionar qué realmente nosotros tenemos como educación. Ahora, y más adelante, que es una pregunta muy importante, es, no se trata no tan solo de nuestros hijos que hay que educar, sino ¿por qué quiero educarme yo? Porque el concepto de la educación es para la vida eterna. Y el concepto de educación, de la enseñanza, del didasco, que eso implica, en el término original, educar, capacitar. Entonces, no solamente se limita a un determinado grupo de personas o determinadas edades. Es para todo el cristiano o todas aquellas personas que han aceptado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida es de crecimiento. Cuando se deja de aprender, se deja de vivir. Y aprenden bien los que tienen como maestro a alguien que no puede errar. Y este es Jesucristo.
Si tú tienes como maestro a Jesucristo y a Jesucristo solo, entonces ten la seguridad que no hay error. No hay paso en falso en Jesucristo. No hay que temer con Jesucristo. No hay que dudar de avanzar con Jesús, porque educar para Jesús es educar para la eternidad. Pero educar para el mundo es educar simplemente para un determinado tiempo y simplemente a una esfera de la vida. Se limita. Por eso la sierva de Dios comienza su libro diciendo: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado limitado y estrecho, dice ella. Ningún elogio, más bien es una reflexión para nosotros. Sigue diciendo: es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Es necesario que sea más elevado nuestro concepto. Y ella dice: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Pero no es el concepto que acabamos de leer anteriormente. Solamente determinado conocimiento, como el mundo lo promueve. Dice ella, significa más que una preparación para la vida actual. Pero el mundo de hoy nos está diciendo que es un conocimiento, ¿verdad?, que se limita solamente a este mundo, porque el mundo no tiene una cosmovisión como Cristo nos las ha transmitido a nosotros. El mundo, ¿qué de cielo nuevo? ¿Qué de tierra nueva? ¿Qué de vida eterna? ¿Qué de un mundo más allá? Ellos no se enfocan en eso. Entonces, mire qué pasa. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, toda la vida del ser humano. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. 3 elementos importantes. Ahora, en el concepto de la educación que el mundo nos está vendiendo, solamente, si ustedes escucharon bien las definiciones, se enfocan solamente en 2 cosas: conocimiento y formación, o sea, en la mente, en lo físico y en lo mental. ¿Y qué pasa con lo más importante? Lo espiritual. Ellos no consideran eso. Ellos no lo consideran. Es más, antes en este país yo tengo entendido que este país comenzó, se permitía leer las Biblias en las aulas, educar con la Biblia. Pero llegó el punto en que la Biblia empezó a salir de las aulas, empezó a salir de los tribunales, de manera que el mundo le está diciendo: no queremos nada con Dios. Esa es la forma que vamos a educar de aquí en adelante, a todas las generaciones que vengan. Ahora, el cristiano tiene un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me cheques ahí tantito el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos entonces a mirar que la sierva de Dios dice que el verdadero aprendizaje y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Allí. Si el verdadero aprendizaje y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios, allí tiene su origen. Entonces, pensemos un poco. Si el mundo hoy día está sacando la Biblia de la iglesia, la Biblia o Dios de las aulas, del gobierno, y a Dios lo están poniendo a un lado, díganme ustedes, ¿el verdadero aprendizaje que tiene su origen en el conocimiento de Dios realmente será verdadero conocimiento? No. Ahora, es como, yo no sé, un día un hermano me dijo: nadie agarra una comida, la mastica, la tira y alguien viene y se la come. O sea, a nadie le gusta hacer eso. Pero eso es lo que el mundo nos está ofreciendo, eso. Y muchos de nosotros, o muchos seres humanos, toman esa y la ingieren, ¿verdad?
Pero Dios que ha revelado la verdadera educación, la capacitación, y es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué queremos educarnos? ¿Para qué? No, me gustaría ser doctor. ¿Para qué? Pues para tener un título. ¿Pero para qué? Pues para ganar dinero, para vivir bien. ¿Saben que hoy día, lamentablemente, hay muchos doctores que son doctores no porque les gusta ser doctores, sino porque les gusta el dinero? Yo me encontré hace unos días, cuando yo estaba estudiando, tuve la alegría de conocer a un hermano de Perú. Él estudió teología, de hecho creo que él me comentaba que estudió junto con el pastor Bullón en esos tiempos allá en Perú. Entonces, después de terminar teología, después de que él estudió teología, se fue a estudiar enfermería y luego estudió medicina. Entonces tenía una capacitación, él trabajaba en los seguros, en los hospitales de gobierno, en los hospitales también particulares, ¿verdad? Él ganaba mucho dinero, pero él dice que él abandonó eso porque sus principios eran totalmente diferentes a lo que se practicaba allí. La gente llegaba y los doctores le decían, mira, necesito sacarte un riñón, está malo. No necesitaba, mentira. Solo era para hacerle una operación y sacarle más dinero a la gente. Mira que te vas a morir en tanto tiempo, necesitamos hacer esto urgentemente. Si no vas a morir, la gente iba sana y le sacaban. Y le vendían allá órganos y le sacaban acá. O sea, el asunto es terrible. Entonces, hermanos, ¿para qué prepararnos? ¿Para esta vida? ¿Esta vida sí? La verdadera educación, dice, va más allá. Abarca todo el ser. Físico, mental y espiritual, que eso es lo más importante. Pero el verdadero aprendizaje y conocimiento tiene su origen en Dios. Y si Dios es dejado a un lado, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Esas son las cosas que tenemos que pensar. Ahora, la sierva de Dios sigue diciendo en ese mismo capítulo algo asombroso. Voy a leer dos citas más de este libro, en el capítulo 1, página 15, ¿verdad? Que nos dice, la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Creador, devolverlo a la perfección con que había sido creado. Mira cuál es el origen de la verdadera educación. ¿Cuál es el origen? ¿Conocimiento? ¿Transmitir información? No. Dice que es retornarlos, volverlos a la imagen de Dios. Esa es la verdadera educación. Y la pregunta es, ¿qué hago yo en mi vida? ¿Qué elecciones estoy tomando que me ayuden a mí a regresarme a ese propósito, a educarme realmente? Porque, hermanos, mire, lo que voy a decir es algo quizás comparativamente un poco brusco, pero en los tiempos de Israel, el Israel de Dios se había apartado de Dios, había abandonado las sendas, se había olvidado de Dios, le había dado la espalda a Dios, simplemente no decía ser pueblo de Dios, pero con sus labios, su mente y su corazón estaban lejos de Dios. Porque decían creer en Dios, pero no hacían lo que Dios quería que hicieran. Entonces, decirlo está bien, decirlo es fácil. Cualquiera puede decir. Hoy día hay mucha gente, no, yo creo en Jesús, pero viven una vida lejos de Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba apartado de Dios. Y dice la Biblia que llegó el punto en que los hijos de Israel sacrificaban a sus hijos a Moloc. Allí en fuego los sacrificaban a sus propios hijos. Ahora, hoy día, ¿será que podemos también caer en estas circunstancias? Quizás no vamos a ir a agarrar el cuchillo y degollar ahí a mi hijo, no.
Pero se lo estamos dando en bandeja de plata ¿a quién? A Satanás, a Moloch. Y allí está, para que moldee su mente, forme su mente, para que aprenda y desarrolle cosas que no tienen origen en Dios. No hay ningún origen en Dios, porque no podemos engañarnos. Nada tiene que ver con Dios. Entonces, eso es algo. Tampoco es el propósito de ellos educarlos para regresar a la imagen de Dios. Ni por la mente les pasa. No. Pero dice también, devolverlos a la perfección con que habían sido creados, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino para el cual los seres humanos habían sido creados. Hermanos, no tengan miedo. Si tu vida está en las manos de Dios, si la vida de nuestros hijos está en las manos de Dios, no tengan miedo por el futuro. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ellos. Y si la vida de nuestros hijos y nuestra vida sobre todo está en las manos de Dios, Dios va a cumplir ese propósito. Pero no dudes, no tambalees ante la luz que Dios ya ha revelado. Dios ya la reveló. Simplemente aférrate, porque Dios va a bendecir. Dios bendice a los que le son fieles. Pero ¿qué voy a hacer yo? Déjalo en las manos de Dios. Dios va a cumplir los propósitos que tiene para con nosotros en cada una de nuestra vida. El otro párrafo que finalmente voy a citar es: el amor, fundamento de la creación y de la redención, ha de ser la base de la verdadera educación. Hermanos, yo escucho, yo no he ido a una escuela aquí, adentro cómo es, pero yo he pasado por las calles de las escuelas. He escuchado experiencias de personas que los muchachos se ven psicológicamente afectados. Hoy día muchos niños, muchachos están llevando armas a la escuela y matando a mucha gente. Muchos niños, profesores, amiguitos. Ahora dígame usted, si la verdadera educación tiene como base el amor, ¿será que eso se inculca allí? Nada. ¿Y por qué dudamos, hermanos, de tomar decisiones que Dios ya nos ha revelado? El pueblo de Dios dijo, por la dureza de su corazón. Pero es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro ser. Nuestros hijos están siendo acabados, afectados. Y ya no es cuando es demasiado tarde, que ya vemos que con uñas queremos agarrarlo, pero no se puede. Pero hay tiempo todavía. Hay tiempo para... Yo voy a terminar diciendo, esto se comprueba con suma claridad en la ley que Dios ha establecido como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnipotente y con todas las fuerzas, la mente y el corazón, ¿verdad? Y el corazón, dice, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Eso es. No podemos andar buscando más cosas. Es importante prepararse para un servicio, pero el acero dice un servicio que no tan solo se limita a este mundo, sino también al venidero. Significa que todo el ser, cuerpo, mente y espíritu han de ser restaurados a la imagen de Dios. Qué poderosas palabras. Hermanos, pero esto no piensen que esto es para nuestros hijos solamente. Hermanos, es para nosotros también como adultos, porque la educación no es solamente para los pequeñitos. Nosotros no dejamos de aprender, porque dejar de aprender es dejar de vivir.
Y como dijimos, aprenden bien solo los que tienen como maestro a alguien que no puede errar, a Jesucristo. Por eso, hermanos, el asunto de la educación en el contexto de Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 16 en adelante del capítulo 13. ¿Qué significa esto? ¿Sabe, hermanos? Porque Dios ya nos ha dado instrucciones con respecto a la educación. Y decíamos que Jesús comenzó predicando con la palabra didasco, ¿no? Enseñar en el capítulo, que más allá de transmitir información era educar a las personas para el reino de los cielos. ¿Y cómo Jesús le hacía? Pues presentó una parábola que abarca todo el ser y que abarca a las diferentes personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de personas podríamos ser nosotros hoy día al recibir el mensaje del Señor con respecto a este aspecto de educarnos para el reino de los cielos? Dice el versículo 16 en adelante, ya cuando Jesús empieza a dar la explicación de la parábola. Pero bienaventurado vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís. ¿Y qué pasó? Y no lo oyeron. Muchas personas, podemos decir, hay muchas personas que quisieran escuchar esto y no pueden. No viene a su mente. Muchos padres dicen, o muchas veces nosotros mismos, si yo hubiese sabido esto antes, si yo lo hubiese sabido antes, no fuese lo mismo. Pero es demasiado tarde. Entonces mira, dice lo que sigue. Oíd pues, verso 18, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Y qué pasa? La arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Wow, esto es impresionante, hermano. Porque esto se puede repetir en el día a día de la vida cristiana. Hoy día tú vienes a la iglesia, te sientas, escuchas, pero no entiendes. Y porque no entendiste, ¿qué pasa? Viene el malo, lo arrebata. No, la oportunidad de poder crecer se ha ido. Porque no has prestado oído a los consejos divinos. El diablo se encarga de arrebatarte esa palabra que Dios quiso sembrar en tu corazón. Viene el diablo, la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en el pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hoy, sí, yo estoy convencido, ¿cuánto me gustó? No, pero ahí llega la aflicción. El comentario, el murmuro, el que me dijeron, se apaga, se fue, se espumó. ¿Qué tipo de terreno era ese? ¿Qué tipo de corazón? Jesús lo compara como el corazón, ¿verdad?, pedregoso, donde hay piedras, que no echa raíz profunda. Cuando la aflicción llega, simplemente se va. Yo me he encontrado con muchos cristianos, hermanos, con muchas personas que de repente escuchan la predicación, se emocionan y ahí sí van. Prometen, ya no más, Señor, ya hasta aquí, ya se acabó. Al día siguiente caen otra vez. Entonces, finalmente quiero avanzar, decir, verso 22, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow, hermanos, esta es una trampa tremenda del enemigo. Wow, los afanes del mundo. Ay, el brillo del mundo. Ay, las cosas gloriosas de este mundo. Ay, es que si yo tuviese eso. Ay, que si yo fuera esto. Que si yo...
los afanes del mundo. ¿Qué pasa? Corremos el riesgo de enfocarnos tanto que olvidemos el poder transformador de la palabra. Y los afanes de este mundo, ¿verdad?, sean un obstáculo para que la semilla pueda dar frutos en nuestra vida, la palabra de Dios. Porque la semilla, hermano, cae, la semilla cayó. El asunto es el terreno que está en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que tomamos ante la palabra de Dios? Tenemos que empezar a hacer reformas serias en nuestra vida. Tenemos que empezar a tomar decisiones serias para vida eterna. Los afanes de este mundo, hermano. Mire, Jesús dijo, los afanes de este mundo, la vanagloria del mundo, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Las cosas pasan y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces dice también finalmente el versículo, el verso 23, mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Maravilloso. Que el Señor pueda hacer de nuestra vida y nuestro corazón un terreno fértil. Que las instrucciones que Dios ya nos ha dado no le echemos a la basura. Considerémoslas seriamente porque el Señor nos pedirá cuenta del tiempo, de la mayordomía que estamos haciendo, de cómo es que nosotros nos estamos preparando para el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos de ustedes esta tarde quisieran decirle, Señor, quiero que mi vida sea una tierra, mi corazón, una tierra fértil para que tu palabra caiga en buena tierra y dé frutos para gloria de tu nombre? Vamos entonces a colocarnos de pie y vamos a orar. Cariñoso Padre, esta noche estamos muy agradecidos contigo, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, misericordioso. Oh Padre, eres tan paciente, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Constantemente nos instruyes, nos estás llamando para librarnos de tantos dolores, Señor, para librarnos de tantas desgracias. Oh Padre, ya hay luz que nos has revelado, suficiente. Oh Padre, ayúdanos, instrúyenos porque hay grandes desafíos, tanto para nosotros individualmente. Tenemos que educarnos como personas para el reino de los cielos. Nosotros mismos necesitamos ser educados por ti, Señor. Porque a veces los afanes del mundo, la vanagloria del mundo, oh Padre, las aflicciones de este mundo nos desvían y hacen que tu palabra sea, la semilla de tu palabra sea infructuosa en nuestra vida. No es que la semilla no tenga poder, si a veces la actitud que tomamos hacia tu palabra impide, Señor, que se cumpla el propósito con el cual es esparcida la semilla. Por ende queremos pedirte que nos ayudes a tener corazones con terrenos fértiles para que tu palabra, la semilla, caiga en buena tierra y dé frutos para gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor. Ayuda a nuestras familias, nuestros hijos, a cada uno de nosotros para crecer y para estar listo para el encuentro glorioso con Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.